Buenos días con todos. Bueno, agradezco en primer lugar al Cuerpo Médico de Salud de Huaraz, al doctor Alberto del Valle, por la invitación al Congreso Nacional, Avances en el Diagnóstico, Manejo y Complicaciones del Paciente COVID-19, ¿no?, que se está llevando a cabo. Bueno, mi nombre es Elizabeth Catalina Quispe Pérez, como ya lo mencionaron, soy licenciada en Enfermería, con especialidad en la Unidad de Cuidados Intensivos. Actualmente estoy laborando en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de Lima, a nivel de las áreas críticas, ¿no? Como en todos los hospitales, casi a nivel nacional, en la mayoría de los hospitales, las áreas críticas pues no se ha dividido en UCI COVID, UCI no COVID, y en la cual pues no estamos apoyando, ¿no?, en todas esas áreas. Bueno, a través de este medio les estaré haciendo llegar algo de mi experiencia y los alcances correspondientes al cuidado y monitoreo de los pacientes COVID en las unidades críticas. Bueno, el tema que me ha tocado exponer es rol de enfermería en el monitoreo del paciente COVID bajo pseudoanalgesia. Bueno, vamos a comenzar. Como les mencioné, el tema que me ha tocado disertarles es rol de enfermería en el monitoreo de pacientes COVID bajo pseudoanalgesia. Vamos a comenzar con la exposición a través de una premisa relacionada a la sedación y analgesia. La elección de un medicamento depende de la farmacología y la posibilidad de efectos adversos. A partir de esta afirmación, nosotros debemos de saber que existe una gran cantidad de medicamentos que se podrían administrar al paciente, pero cada paciente es único y específico. Vamos a necesitar medicamentos únicos y específicos para cada paciente, ¿no?, dependiendo del caso de cada uno de ellos, de manera independiente, ¿no?, los cuales vamos a profundizar más adelante. Vamos a ver algunos datos generales con respecto al COVID. Bueno, el COVID, como ya sabemos, el 11 de marzo del 2020, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia, ¿no?, al COVID-19 debido al elevado número de casos en 112 países fuera de China. Actualmente, hasta mediados del mes de junio del presente año, a nivel mundial se han reportado más de 177.6 millones de casos positivos reportados y más de 3.8 millones de muertes confirmadas, ¿no?, en donde el país con más casos en términos absolutos es Estados Unidos, con más de 33 millones de contagios y 600.000 fallecimientos, seguido de la India, que se ha convertido en el segundo país con más casos, con más de 29 millones de diagnósticos positivos, ¿no?, y más de 380.000 muertos. Y de Brasil, ¿no?, que acá en Sudamérica, que supera los 17 millones de infectados, ¿no?, con COVID-19 y con 490 decesos, ¿no? Son datos más o menos reportados hasta mediados del mes de junio. Como sabemos, Perú no es ajeno, ¿no? En el Perú sabemos que el 6 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso importado por COVID-19 en una persona con historial, ¿no?, de viajes a España, Francia y República Checa. Así que en base a eso, en la actualidad, la comparación entre las muertes de países con más de 1 millón de habitantes en relación con su población revela que el Perú es el que presenta una tasa de mortalidad más elevada, con más de 593 decesos por cada 100.000 habitantes en la actualidad. Después de ver estos datos, esta disertación está encaminada a ver un poco lo que es la sedación y la analgesia en relación al paciente crítico con COVID, como ya lo mencioné al inicio, ¿no?, que cobra gran relevancia e importancia en una pandemia como esta, ya que, como se ha visto, la alta demanda ha provocado un desabastecimiento de la misma, y no solamente en sí de los medicamentos, sino también en abastecimiento de recursos humanos, de materiales, de la estructura, de los equipos. Una pandemia que hasta la segunda semana de junio, como bien vemos en las gráficas, se han reportado más de 177.6 millones de casos a nivel mundial y 3.8 millones de muertes confirmadas también a nivel mundial. Y nosotros como país nos encontramos en el quinto lugar de los países con más casos confirmados,
con 2.026.729 casos positivos a nivel nacional y 190.202 muertes en nuestro país, ¿no? Con un reporte del MINSA de una tasa de letalidad de 9.4%. ¿No? A diferencia de hace 10 meses en la que el MINSA reportó una tasa de letalidad a nivel nacional de 4.55%, ¿no? Un poco más del doble. En nuestro país, ¿no? En nuestras UCIs, como ya mencionamos, sobrepasaron su capacidad para albergar la gran demanda de pacientes que requerían atención crítica. Y el tremendo esfuerzo del MINSA por incrementar camas UCI se ha efectivizado, pero no siempre, a veces contamos, ¿no? Con los equipos a los que uno está acostumbrado a trabajar. Uno quisiera trabajar, ¿no? Con un ventilador de última generación, un monitor multiparamétrico, las mejores drogas, las mejores camas. Sin embargo, todo esto va a estar muy limitado, ¿no? En un ambiente de pandemia como el que nos encontramos, ¿no? En la actualidad. Así que tenemos que adaptarnos, ¿no? Y como lo hemos venido haciendo, ¿no? En todos los hospitales. Vamos a hablar un poco con respecto a las áreas críticas, ¿no? Específicamente las UCI, ¿no? Como sabemos, la UCI es una unidad especializada donde trabaja un equipo compuesto por auxiliares, personal técnico, enfermeros y médicos intensivistas. Esta unidad pertenece al servicio de medicina intensiva. La medicina intensiva es una una especialidad basada en la adquisición de conocimientos de todas las especialidades, orientándonos hacia el cuidado del paciente grave, y de esta forma no les proporcionamos lo que es la vigilancia intensiva, ¿no? Y el soporte vital en los pacientes más graves, en los pacientes críticos. En la UCI se realizan todo tipo de técnicas invasivas para monitorizar o tratar a los pacientes, desde una canalización de vías venosas centrales, arteriales, periféricas, ¿no? Pasando por la intubación orotraqueal, la resucitación cardiopulmonar, inserción de drenajes torácicos o drenajes pericárdicos, etc. Pero con dos factores, ¿no? Añadidos, ¿no? Uno, que al encontrarse en estado crítico, ¿no? Un error en estas técnicas puede ser fatal. Otro, que muchas veces tenemos que realizarlos de manera urgente y a toda velocidad, porque el paciente literalmente está muriendo, ¿no? Así que debemos tener mucho cuidado y mucho tino al momento de los procedimientos. En la UCI podemos pasar momentos de tranquilidad absoluta en los que estamos realizando un trabajo rutinario a una emergencia vital en cuestión de segundos. La UCI es entendida como un lugar donde predomina la tecnología, y esto es cierto, ya que sin esta tecnología sería imposible realizar nuestra labor y poder atender adecuadamente a nuestros pacientes, ¿no? Ya que hay que realizar unos cuidados muy, muy complejos. También, bueno, ¿no? Los familiares y también aquellos pacientes que están conscientes, ¿no? Se pueden al inicio, ¿no? Ver abrumados al ingresar a un cuarto de UCI y ver los respiradores, monitores, multitud de bombas de infusión de medicamentos y muchos aparatos más, ¿no? Ya que así es esta especialidad, ¿no? Los que estamos ahí de manera rutinaria. Pero no por ello, no, el equipo que trabajamos dentro de una UCI ha perdido su carácter humano. La UCI es un lugar de vida y no de muerte, ¿no? Como dice en la parte final, ¿no? Al contrario de lo que lo que mucha gente cree, ¿no? Logramos sacar adelante con una buena calidad de vida a la inmensa mayoría de pacientes que ingresan, ¿no? Que están en nuestras manos, especialmente ahora en estos tiempos de pandemia. Y mucho tiene que ver en ello la calidad humana del personal que trabaja en ello, especialmente personal de enfermería, personal técnico, quienes apenas nos despegamos del enfermo y los conocemos de arriba abajo,
y que además de hacer curas, brindarles comodidad y confort, higiene, cuidados, monitoreo, vigilancia, administración de medicamentos, les proporcionamos, ¿no?, calor y cariño, tanto a ellos como a sus familiares, ¿no? Como tiene que ser. Con respecto al, bueno, al rol de enfermería, las actividades que realizamos los enfermeros intensivistas, ¿no? Con respecto a los pacientes críticos, ¿no? Sabemos que los pacientes críticos poseen un alto grado de dependencia por el personal de enfermería, ¿no? Ya que personal de enfermería, tanto licenciados como técnicos, ya que somos los que estamos, ¿no?, al pie de la cama del paciente, ¿no?, las 24 horas del día. Así que en esta área necesita que el personal de enfermería posea un alto potencial de conocimientos y también de muchas competencias para poder hacerse cargo de los cuidados que ameritan este tipo de pacientes. Y aquellos generalmente se encuentran conectados a diferentes aparatos como los monitores multiparamétricos, el ventilador mecánico, bombas de infusión, etcétera. Y es un paciente que está altamente invadido, por lo tanto necesita la supervisión, monitoreo y vigilancia constante del personal de enfermería. Pero también dentro del rol de enfermería, no solamente debemos de ver al paciente de manera física, orgánica o sistémica, ¿no? No debemos olvidarnos también que al paciente, para el paciente debemos tener un concepto holístico, ¿no? Para proporcionar una atención integral, humanística e individualizada, ¿no? Una enfermera en esta área enfermera o enfermero debe tener iniciativa para apoyar en la toma de decisiones con respecto al diagnóstico y tratamiento inmediato del paciente, por si ocurre, ¿no?, algún evento inesperado. La enfermera intensivista se tiene que anticipar con los procedimientos que se van a llevar a cabo para sacar de una crisis al paciente, ¿no? Por ejemplo, durante un paro cardiorrespiratorio, una crisis convulsiva, una hemorragia profusa, o si el paciente que tiene que estar con una sedación profunda se está despertando, empieza a luchar con el ventilador mecánico, empieza a hipotensarse o al contrario, a hacer una hipertensión. Entonces ahí el enfermero o la enfermera tiene que estar, ¿no?, capacitado y tiene que estar ahí para poder, tiene que anticiparse para poder, ¿no?, apoyar en salvar la vida del paciente. Como ya les mencioné, a veces estamos haciendo procedimientos rutinarios, tranquilos, y de un momento a otro, en cuestión de segundos, ¿no?, se presenta una crisis. Con respecto a los diferentes roles, a diferentes actividades que lleva a cabo un enfermero o una enfermera intensivista, ¿no? Nos encontramos con la monitorización hemodinámica, ¿no? Que ayer, ¿no?, un licenciado que me antecedió, ¿no?, lo profundizó sobre el tema, ¿no? La monitorización hemodinámica es una actividad, ¿no?, que realizamos en la UCI, ¿no?, de manera horaria, ¿no? El registro de los parámetros hemodinámicos en UCI lo hacemos cada hora. En nuestra rutina, ¿no?, empieza a partir de las 7 de la mañana, cuando recibimos el reporte, y a partir de ahí empezamos a monitorizar y hacer el registro de todos esos parámetros que estamos observando, ¿no?, en el paciente, ¿no?, tanto en el monitor, en los ventiladores, en las bombas de infusión, ¿no? Entonces hacemos el registro horario, ¿no? Cada hora bueno, allá en el hospital nosotros hacemos uso, y en diversos hospitales, ¿no?, hacen uso de una hoja de monitoreo, ¿no?, a la cual le denominamos sábana de monitoreo, ¿no?, que es una hoja grande, compleja, en la que hacemos estos registros, ¿no? Bueno, como ya mencionaron, la monitorización hemodinámica horaria, observamos y registramos, pues, ¿no?, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, presión arterial media, tanto invasiva como no invasiva, valores del CO2, valores del índice biespectral,
presión intracraneana, presión venosa central, etcétera, ¿no? También tenemos lo que es la monitorización ventilatoria, ¿no? El registro de los parámetros ventilatorios, ¿no? Volumen tidal, relación, ah, relación IE del paciente, el PIB, el PIO2, volumen minuto, la presión máxima, etcétera, ¿no? Todos esos valores también los registramos de manera horaria. El balance hídrico estricto, como su nombre dice, ¿no? Estricto cada 6 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, ¿no? Los ingresos y los egresos, considerando el agua metabólica y las pérdidas insensibles respectivamente. Manejo estricto de normas de bioseguridad y mucho más en esta pandemia, ¿no? La colocación de toda la indumentaria. Mantenimiento y cuidados de catéteres, mantenimiento y cuidados de drenajes, como ostomías, drenajes torácicos, drenajes Bley, etcétera, ¿no? Nutrición enteral y parenteral, también ayudamos en la conservación y funcionamiento motor circulatorio del paciente en conjunto con los licenciados de terapia física, curación de heridas, laceraciones, abrasiones, etcétera, la prevención de las LPPs, y bueno, sobre todo el bienestar y confort del paciente, ¿no? Y algo muy importante que no debemos de olvidar, mucho más en estos tiempos de pandemia, es que no solo tenemos al paciente, sino también a la familia. Entonces tenemos que mantener una relación cordial con los familiares, ya que para ellos no va a ser fácil asumir que su familiar se encuentra en un estado delicado y mucho más si tiene ¿no? el COVID. Así que normalmente se encuentran muy sensibles, por lo que debemos de tener mucho cuidado al momento de decir y explicar las cosas. Y si se puede brindarles toda la facilidad para que pueda estar al tanto de su paciente. ¿No? Acá va a entrar a tallar mucho lo que es, ¿no? La empatía y nuestra calidad humana. Y finalmente, ¿no? Lo más importante, lo que nos interesa, ¿no? La monitorización neurológica, el estado de conciencia y el monitoreo de la pseudoanalgesia. Bajo esta premisa, cuando hablamos de pseudoanalgesia en pacientes con COVID-19, quiero comenzar diciendo que los principios son los mismos, ¿no? Según según las guías, cada caso deben ser individualizados. Y un tema importante del COVID-19 es que esta enfermedad tiene más de un cuadro clínico, ¿no? Que se presenta en el paciente, lo que hace, ¿no? Un poco más difícil el manejo. Por otra parte, los fármacos que vamos a utilizar de por sí ya tienen efectos adversos. Y como vamos a ver ahora, muchas veces se van a usar dosis muy altas de estos medicamentos de analgesia, sedación y relajación, y que va a hacer que tenga los eventos adversos mucho más profundos. Y por lo tanto, también tengo que ver las interacciones con los otros medicamentos que está recibiendo. Entonces, yo tengo que tener una manera de poder ver las interacciones de mi medicamento de terapia intensiva rutinaria, ¿no? Con los medicamentos de pseudoanalgesia, ¿no? A alta dosis que está recibiendo mi paciente, ¿no? Tengo que ver esa interacción. No, de manera que no perjudique al paciente. Y bajemos o subamos las dosis o restringamos su medicamento observando si hay alguna interacción, ¿no? Ahí está mi vigilancia. Y finalmente, dentro de estos principios ya mencionados, surge algo más adicional, que es el brindar seguridad a nuestro personal de salud. No dar una pseudoanalgesia que le dé seguridad al personal de salud que está atendiendo al paciente COVID. ¿Qué significa esto? Que el paciente esté colaborativo, con una sedación profunda si lo requiere, o una sedación ligera en la que el paciente no se vaya a extubar y no vaya a contaminar a mi personal. Como ya sabemos, en la UCI es primordial que nosotras tengamos monitorizados al paciente para que podamos estar observando y vigilando siempre las diferentes fluctuaciones, tanto hemodinámicas como ventilatorias, que pueda presentar el paciente crítico, ¿no? Ahora, en cuanto a los procedimientos y cuidados de enfermería que vamos a brindar, como ya les dije, son los mismos, ¿no? Que brindamos a un paciente regular.
Solamente que nosotros tenemos que, como ya mencioné, ser muy meticulosos siempre con respecto a nuestro equipo de protección personal, ¿no? Antes de poder ingresar al cubículo o a la unidad del paciente. ¿Y por qué esto? Por la generación de aerosoles, ¿no? Que se van a dar de dos tipos, ¿no? Son de dos tipos. Aquí lo tenemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se incentiva, ¿no? La producción de aerosoles y esto puede ser al momento, ¿no? De intubar al paciente o en la toma de muestras. Y el otro es la dispersión de los aerosoles que se originan por los procedimientos que realizamos como la aspiración de secreciones o las nebulizaciones. Es por eso que debemos de cuidar mucho, ¿no? En protegernos, en no contaminarnos al momento de ingresar a la unidad del paciente. Vamos a mencionar algunas diferencias particulares, ¿no? Con respecto a la pseudoanalgesia que se da a un paciente COVID, ¿no? Uno de ellos es el contagio y exposición del personal de salud, ¿no? Lo que hace prioritario que estemos capacitados y usemos adecuadamente los equipos de protección personal y también deberíamos de disminuir al máximo los diferentes riesgos potenciales de contagio como la autoextubación en el paciente, la tos, la agitación. Segundo, en cuanto a las diluciones, ¿no? Se recomienda que concentremos al máximo, ¿no? Los fármacos para que duren más en el tiempo, ¿no? Y aminorar la carga del trabajo, ¿no? Como personal de enfermería y también disminuyendo las veces que entremos, ¿no? A cambiar estos medicamentos al cubículo del paciente. Hay que individualizar, como ya mencionamos, cada caso, ya que la enfermedad se presenta, ¿no? Presenta diferentes cuadros clínicos en los pacientes, ¿no? En cada paciente. Hoy en día, estrategias como el ABCDF, que son estrategias para prevenir el delirium, ¿no? Que se ocasiona por la prolongada pseudoanalgesia a los pacientes COVID, se han venido abajo, ¿no? Debido a esta pandemia. Estas son estrategias centradas en el paciente, ¿no? Que se centraban en el paciente, en la que se brindaba sedación mínima, mantener un paciente cómodo, donde se le da empoderamiento a la familia para estar en las áreas de terapia intensiva, para disminuir, ¿no? Todas esas altas tasas de delirium que antes se daban, ¿no? Que incluso ahora, ¿no? Se están dando. Pero el paciente COVID va a tener, ¿no? Múltiples riesgos asociados al delirium, pero ahora todos esos protocolos se han venido abajo, ¿no? Por el difícil y por el difícil acceso, ¿no? De los familiares hacia las áreas intensivas, ¿no? Incluso al mismo hospital. También, como vemos, hay una limitación potencial de los recursos humanos, ¿no? Eso se ha observado en la mayoría de hospitales. ¿Por qué hablamos de pseudoanalgesia? A ver, ¿por qué hablar de pseudoanalgesia en este contexto? Los requerimientos de cuidados intensivos aumentaron 4 a 5 veces su capacidad normal, y estas terapias van a ser un componente integral de la respuesta global ante esta infección emergente, ¿no? El SARS-CoV en sus peores escenarios van a provocar un síndrome de distrés respiratorio grave, ¿no? Que ya se ha observado, ¿no? El cual va a requerir intubación, soporte ventilatorio, maniobras de reclutamiento, pronación con PIPs altos, en lo que será necesario utilizar una sedación profunda y eventualmente una relajación muscular, ¿no? Aunque las tasas de letalidad global se mantienen entre 2 y 3%, los pacientes que ingresan a UCI en estas condiciones pueden llegar a tasas de mortalidad tan altas como hasta un 62%. No tenemos una media de inicio de síntomas e ingresos a UCI que va de los 9 a los 10 días, lo que denota que el paciente llega en muy malas condiciones. Hay que recordar los criterios de gravedad
evaluado desde el punto de vista demográfico. La edad avanzada, las comorbilidades, ¿no? Como la hipertensión arterial, seguido de la diabetes mellitus y las diferentes enfermedades coronarias. Bueno, como sabemos, el virus del SARS-CoV-2, como su nombre sugiere, compromete al sistema respiratorio. Sin embargo, otros órganos y sistemas también se pueden ver afectados, por ejemplo, el sistema vascular, ¿no? Afectando lo que es la función hemodinámica, para lo cual vamos a potenciarlo, vamos a compensarlo con medicamentos como vasopresores, inotrópicos, ¿no? Si un paciente se descompensa, ¿no? Iniciamos lo que es infusión de noradrenalina, en algunos casos más graves con apoyo de infusión de vasopresina o incluso adicionando la infusión de adrenalina, etcétera, ¿no? Para poder sacar del cuadro al paciente. Las manifestaciones respiratorias son demasiado heterogéneas, ya que pueden condicionar desde un problema leve y manejable en casa hasta una sintomatología severa que va a requerir de apoyo intensivo, ¿no? Los enfermos que se encuentran en terapias intensivas están expuestos a experimentar dolor, ansiedad, delirio o incomodidad como resultado de los diversos procedimientos e intervenciones que se realizan pues, en las UCI, ¿no? Bueno, vamos a ver acá algunas definiciones. Eh, Desde el 2002, la Sociedad de Medicina Crítica Mundial recomienda como terapia de primera línea mantener a nuestros pacientes sedados, ¿no? Y sin dolor durante su estancia en la UCI. La analgesia, como vemos, es la disminución o eliminación de la sensación de dolor o estímulos nocivos, ¿no? En los pacientes críticos. Y el estrés produce taquicardia, aumento de consumo de miocárdico de oxígeno, hipercoagulabilidad, inmunosupresión y catabolismo persistente en estos pacientes. Como dice la imagen, ¿no? La pseudoanalgesia es un derecho de todo paciente gravemente enfermo. Todo paciente que está en la UCI tiene derecho a que se le aplique la pseudoanalgesia. Y debido ya. ¿Debido a qué? Debido a los factores asociados, ¿no? Con estrés que se van a producir en la UCI. Ya que estos pacientes, ¿no? Como les digo, no van a estar sometidos a varios factores estresores que los ponen en riesgo, como es el estrés físico, ¿no? Donde hay un ambiente hostil, procedimientos invasivos, la ventilación mecánica, fatiga, desorientación, ¿no? El estrés psicológico, ¿no? Dado por el miedo, la ansiedad, depresión, dolor, disconfort, patrones anormales de sueño, ¿no? Ya que la unidad es un ambiente donde aparece toda la actividad durante las guardias, ¿no? Tanto diurnas como nocturnas. Las guías clínicas han mantenido el criterio de que debe dársele analgésicos y sedantes a todo paciente crítico, y que también los médicos y el personal de enfermería deben estar pendientes de tres aspectos fundamentales en los pacientes críticos, ¿no? El dolor, la sedación y el delirio, ¿no? Los cuales van a ser monitorizados, van a ser vigilados a través de diferentes escalas. Como vemos ahí, el dolor va a depender también si el paciente no está consciente o inconsciente, ¿no? Hay escalas que nos van a funcionar cuando evaluamos al paciente, cuando hay respuesta verbal, pero existen también escalas subjetivas que nos van a ayudar a evaluar el dolor en pacientes cuando estos se encuentran inconscientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la escala de calificación numérica, con sus siglas en inglés NRS, que se utiliza cuando los pacientes están, pues, ¿no? Tienen una respuesta verbal, les hacemos una pregunta o a través de gestos nos puedan responder.
Y las otras dos herramientas que están en la parte inferior, que los vamos a explicar más adelante, ¿no? Que son herramientas de observación del dolor y cuidados críticos, con sus siglas en inglés CPOT, y la escala del dolor conductual, BPS, ¿no? Que nos van a ayudar a identificar el dolor en un paciente cuando está recibiendo sedonalgesia. También tenemos que tener en cuenta la sedación, ¿no? A través de diferentes escalas lo vamos a evaluar. Tenemos, ¿no? La más conocida, que es el RAS. También hay escalas como el SAS, el Ramsay, el MAS. Estas, ¿no? Escalas subjetivas, porque hay escalas también objetivas. La más utilizada y la más conocida y que se está implementando ahora en los hospitales es el BIS, ¿no? El índice biespectral, que también vamos a hablar un poco de ello más adelante. Y también tenemos que tener, según estas guías, tenemos que estar ahí vigilantes de la condición de delirio, ¿no? La presencia del delirio en los pacientes críticos. No se debe evaluar a través de una escala conocida como la evaluación de la confusión en UCI, ¿no? O CAM-IQ, con sus siglas en inglés. ¿No? Y hay otra acá que encontré también, ¿no? La lista de verificación de detección del delirio en cuidados intensivos. El uso de fármacos. El uso de fármacos sedantes y analgésicos forman parte habitual del tratamiento de los pacientes críticos y es especialmente importante en aquellos que requieren ventilación mecánica. Una vez que garanticemos una analgesia adecuada, ¿no? La administración de fármacos sedantes pretende conseguir los siguientes objetivos, ¿no? Disminuir la respuesta al estrés y proporcionar la comodidad al paciente, conseguir que el paciente tolere las técnicas requeridas para su cuidado y tratamiento para fines terapéuticos, que el paciente se adapte al ventilador mecánico y disminuir la ansiedad, ¿no? Esos objetivos, ¿no? que buscábamos, ¿no? En un paciente que entraba a nuestra unidad, ¿no? A nuestra UCI. ¿Y cuáles son los objetivos de sedonalgesia en el contexto del COVID? Ahora, ¿no? Nuestros fármacos deberán de lograr una sinergia para disminuir el dolor, ¿no? Principalmente el dolor. Debemos de brindar amnesia, optimización del sueño, debemos de asegurar, de proveer una ventilación mecánica protectora con alto drive respiratorio, limitando la injuria pulmonar, ¿no? Es decir, evitando el daño pulmonar relacionado a la ventilación mecánica, ¿no? Que está recibiendo el paciente, ¿no? Con el fin de lograr un adecuado aporte ventilatorio, ¿no? Evitando las asincronías, es decir, que el paciente esté bien acoplado. Dentro de nuestros objetivos también resalta, ¿no? La disminución del contagio y con esta la disminución de las aerolizaciones, ¿no? Nuestra sedonalgesia debe ser, como ya dijimos, lo estamos repitiendo, ¿no? Personalizada, individualizada para cada paciente. No debe ser estática, debe estar siempre monitorizada y se deberá adaptar al contexto clínico y a la evolución respiratoria, ¿no? Del síndrome de estrés que puede estar presentando el paciente COVID. Acá tenemos algunas consideraciones generales. Es importante conocer los medicamentos que se emplean para una adecuada sedonalgesia, ya que una mala decisión en la elección del fármaco o la dosis puede influir negativamente, ¿no? En la evolución de nuestros pacientes. Una vez seleccionado el fármaco apropiado, hay que revisar en forma periódica el grado de profundidad de la sedación deseada. Debemos de ajustar las dosis del sedante para que el paciente reciba dosis mínimas necesarias, ¿no? Para conseguir objetivos predefinidos e individualizados, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Pero ahora, para que el paciente esté acoplado, para que no luche con el ventilador y haya una mejor respuesta ventilatoria, ¿no? Tenemos que mantenerlos sedados hasta observar una mejoría. Con todo esto se puede prever una infra o una sobresedación, ¿no? Que son algunas complicaciones, ¿no? De una inadecuada sedonalgesia, evitando así el número de las morbilidades y mortalidades en los pacientes críticos con COVID. Ahora vamos a ver algunos tipos de UCI, algunos tipos de sedación en UCI, ¿no? De las cuales no dos son las que más empleamos, ¿no? En
en nuestras UCIs, ¿no? Tenemos el tipo de sedación mínima o llamada también ansiólisis, en donde el paciente se encuentra tranquilo y responde normalmente a estímulos verbales. La pseudoanalgesia o sedación consciente, ¿no? Es donde el paciente también está tranquilo, coopera, responde a instrucciones verbales y tacto ligero, ¿no? Conservación de las vías respiratorias, ¿no? Esto vamos a conseguir, ¿no? A través de la infusión de sedantes, ¿no? Como, en este caso se utiliza, ¿no? La dexmedetomidina, ¿no? Que es un medicamento que nos va a proporcionar una sedación consciente, ¿no? La sedación analgesia profunda, que es llamada también sedación inconsciente, ¿no? Donde el paciente responde a estímulos repetitivos o dolorosos, ¿no? Pero hay conservación de la vía respiratoria. Y la hipnosis, ¿no? O anestesia general balanceada, en donde hay ausencia de respuesta y solo, reflejo de retiro, ¿no? Tenemos acá el monitoreo de pacientes con pseudoanalgesia, ¿no? Bueno, un adecuado uso de la monitoría de sedación nos va a permitir, ¿no? Un mejor ajuste de dosis de los sedantes, de los analgésicos que estamos suministrando a los pacientes, ¿no? Con el fin de lograr un nivel óptimo de comodidad, seguridad, sueño y dolor controlado especialmente. La monitorización del nivel de sedación es una actividad de enfermería cuya finalidad es evitar y disminuir las complicaciones derivadas de ella, ¿no? De la sedación. Y para cumplir con estos objetivos, bueno, en la actualidad contamos con diversas herramientas, ¿no? Escalas que nos van a ayudar a cumplir estos objetivos, ¿no? Vamos a hablar un poco del dolor, ¿no? Como sabemos, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, ¿no? Que se asocia con daño y que se ve afectado, no solo con factores fisiológicos, sino también factores psicológicos, sociales y culturales, porque es un parámetro altamente subjetivo, ¿no? Cabe destacar que los pacientes críticos tienen muchos estímulos potencialmente nociceptivos, algunos referentes a la terapia patológica crítica y a los tratamientos establecidos, a la inmovilización o a la movilización también, ¿no? Y hay otros que están relacionados con procesos crónicos dolorosos que el paciente puede tener presente previo al ingreso o a la terapia intensiva. Obviamente el paciente de cuidados críticos, ¿no? En el caso de los pacientes críticos con COVID, es susceptible al dolor, ¿no? Sobre todo durante los procedimientos más dolorosos, ¿no? Que se van a ocasionar, ¿no? A través de la movilización, a la presencia de catéteres arteriales, catéteres centrales, periféricos, este, durante las tomas de muestra, ya sea para laboratorio o para la toma de los agas, durante las intubaciones, etcétera. Si no evaluamos y manejamos adecuadamente este dolor, podemos tener distintos grados de afección respiratoria, inestabilidad hemodinámica, provocando respuestas inflamatorias y posteriormente causando una inmunosupresión. Aunada a que tenemos un paciente ventilado, sedado, con limitación de la comunicación y dificultad para su evaluación, pues obviamente todo esto nos puede hacer que se retrase, ¿no? La analgesia en nuestros pacientes. La analgesia, ¿no? El dolor en la UCI es un manejo completo, sobre todo que se ve afectado por la percepción subjetiva del paciente, como ya lo mencionamos, y también por la variable tolerancia que puede desarrollar durante la hospitalización en UCI. Nuestra sedación deberá estar basada en la analgesia, es decir, antes de utilizar un sedante o agregar otro sedante, debemos de optimizar primero la analgesia. También tenemos que brindar analgesia multinodal. Si atacamos diferentes perspectivas farmacológicas en el dolor, obviamente vamos a disminuir los requerimientos de opioides y disminuir los efectos adversos. Un estándar de oro para el manejo de la analgesia será la evaluación y la monitorización constante de la analgesia, ¿no? Es una actividad que realizamos, ¿no? El personal de enfermería.
¿Y cómo evaluamos? Para la evaluación del dolor y la analgesia se cuenta con herramientas cuyo uso depende específicamente de la capacidad de comunicación del enfermo, de tal forma que si el paciente se comunica, si el paciente se comunica con el entorno, podría usarse la escala visual analógica, ¿no? El EVA. En caso contrario, si el paciente no está en capacidad de comunicarse en la UCI, se cuenta con las escalas, como ya les mencioné, el CIPO y el BPS, que lo estamos viendo ahora, ¿no? Vamos a presentarles estas dos escalas, ¿no? La primera es el Critical Care Pain Observation Tool, ¿no? O llamado también CPOT por sus siglas en inglés. Y la escala BPS, que de acuerdo a ítems como expresión facial, el movimiento de las extremidades, la tensión muscular y la adaptación al ventilador mecánico, nos ofrecen puntajes que son similares a la escala de visión analógica, ¿no? Si tenemos valores por encima de 6, van a ser inaceptables, ¿no? Hacia el paciente, porque eso nos está indicando que el paciente tiene dolor. Y tenemos que, no frente a ello, tenemos que tomar decisiones terapéuticas para poder controlar eso, ¿no? Pero lastimosamente los reportes dicen que menos del 50% de los pacientes con ventilación mecánica no se tiene a veces una adecuada valoración del dolor, ¿no? Pero de igual manera, ¿no? Tenemos que aplicarlo. Con respecto al CIPOT, el CIPOT evalúa 4 dominios que son la expresión facial, los movimientos corporales del paciente en la cama, la asincronía con la ventilación mecánica o la vocalización en caso de pacientes con vía aérea expedita, ¿no? Y la tensión muscular como respuesta a la flexión pasiva de miembros superiores. Cada uno de estos dominios tiene un puntaje de 0 a 2, por lo que el puntaje total máximo de la escala puede ser de 0 a 8. Dentro de las ventajas del CIPOT podemos mencionar que el puntaje es intuitivo, ya que el puntaje entre 0 y 2 representa ausencia de dolor. Bueno, además que es una escala que se evalúa en forma rápida y que requiere de un entrenamiento mínimo. Otra ventaja con respecto al BPS que tiene el CIPOT es que tiene mayor descripción operacional de los distintos puntajes dentro de cada dominio. Dentro de las desventajas del CIPOT, además de las propias de hacer una escala conductual, se destaca que la población de pacientes que están con traqueostomía, que están desvinculados, ¿no? El paciente está con traqueostomía y conectado al oxígeno a través de un tubo en T, ¿no? En ese tipo de pacientes, ¿no? Están desvinculados del ventilador mecánico, no están contemplados en el dominio de sincronía con ventilación, con el parámetro, con la ventilación mecánica o la vocalización, ¿no? En el dominio en el dominio de adaptación al ventilador, ¿no? Por su parte, la escala BPS evalúa 3 dominios de comportamiento que son la expresión facial, movimientos o posición de los miembros superiores y lo que es la sincronía con la ventilación mecánica. Cada uno de estos dominios otorga un puntaje, como vemos ahí, de 1 a 4, con un total posible de 3 a 12, ¿no? Considerando que el paciente tiene un dolor a partir de 5, por lo que el puntaje es menos intuitivo que el del CIPOT, ¿no? Dentro de las ventajas de la BPS que se destaca es que es una evaluación rápida y que requiere de mínimo entrenamiento y que es observacional, ya que no requiere de ninguna intervención sobre el paciente. Dentro de las desventajas podríamos mencionar que además de los inherentes a una escala conductual, ¿no? Se destaca la poca definición operativa de los parámetros evaluados. Ya. Con respecto a la evaluación de la sedación, para la valoración de la sedación en el paciente crítico, contamos con 2 tipos de escalas, las subjetivas y las escalas objetivas. Las herramientas de evaluación subjetivas, dentro de ellas, no se van a encontrar en el RAS, como vemos ahí el RAMSA y la escala SAS o más, ¿no?
Son unas distintas escalas, ¿no? De valoración clínica del paciente, ¿no? A través de la observación, ¿no? A través de la valoración, ¿no? Se van a basar en la clínica que está presentando el paciente. A diferencia de las herramientas de evaluación objetiva, ¿no? Que la más conocida, ¿no? El índice biespectral o BIS, ¿no? Que son los monitores, son ahí los monitores, ¿no? Los que procesan la información del electroencefalograma y que arrojan una valoración numérica, ¿no? Que corresponde a los distintos niveles de sedación, ¿no? Ojo, esta escala, ¿no? Estas escalas no evalúan la respuesta al dolor, por lo que los estímulos auditivos y táctiles deben ser suaves para no transformarse en un estímulo nociceptivo. Cuenta con muy buenas propiedades psicométricas y está validada, ¿no? En pacientes con o sin requerimiento de ventilador mecánico, ¿no? Esas son las ventajas de estas escalas. Nos vamos a centrar un poco más en lo que es la escala de RAS, ¿no? La escala de RAS, la escala de agitación y sedación, la ritmo, ¿no? Esta escala, como ya vimos, como vemos en la diapositiva, dice, ¿no? Que la escala tiene una posible puntuación de 5 a 4, ¿no? Con un punto 0 en el que el paciente está alerta y calmado. A través del RAS se puede hacer una valoración subjetiva con 10 posibles valores, correspondiendo los valores positivos a distintos niveles de agitación y los negativos a niveles de sedación. Aunque existen otras escalas para medir sedación, esta tiene mucha aplicación práctica para determinar el nivel que se le está ofreciendo a los pacientes. Es un método de evaluación en la que se utiliza principalmente el contacto visual para poder interpretar. Y como ya mencionamos, ¿no? Esta escala no va a evaluar la respuesta al dolor. La puntuación, como vemos en la parte, vamos a empezar por la parte amarilla. La puntuación entre +1 y +4 determina los niveles de agitación, clasificando al paciente como inquieto con +1, agitado con +2, muy agitado con +3 y combativo con +4, siendo este último, es decir, +4, un puntaje considerado como el asignado a un paciente que representa peligro para el personal por el riesgo de agresión física debido a la agitación que pudiera estar presente. En la parte rosada se considera como sedación consciente, ¿no? Al paciente que pueda clasificarse entre 0 y -3, ¿no? -1, el paciente está somnoliento, -2, una sedación leve y -3, una sedación moderada, ¿no? Ojo, acá se incluye el 0 como parte de la sedación consciente siempre y cuando el paciente tenga goteo de algún producto suministrado para este fin, ¿no? Que esté infundiéndole algún tipo de sedante, ¿no? El puntaje en la parte verde, el puntaje entre -4 y -5 se asigna al paciente con sedación profunda, siendo -4, ¿no? El puntaje asignado al paciente al que después de realizar un estímulo de llamado no tiene respuesta, pero sacudiéndole el hombro, frotando el esternón, ¿no? Presenta algún movimiento o una ligera apertura ocular. -5, sin respuesta, no se asigna a un paciente que no tiene respuesta ni al llamado ni al estímulo físico. Es necesario valorar constantemente los objetivos, ¿no? De la sedación y las estrategias empleadas para ellos, ya que se debe evitar a toda costa ocasionar complicaciones, ¿no? Como la sedación, la sobresedación o la sedación profunda, ¿no? El cual no puede prolongar la estancia de los pacientes en nuestros servicios. Esta se describe como el tratamiento inadecuado por exceso de sedación que se puede ocasionar.
¿no? Trayendo en consecuencia, ¿no? Complicaciones como hipotensión, bradicardia, estenosis venosa, disminución de la respuesta neurológica, sueños paranoides, alucinaciones, etcétera, ¿no? Tenemos también la infrasedación, que se describe como un tratamiento inadecuado por insuficiente sedación, ¿no? Para alcanzar el objetivo establecido, lo que puede ocasionar exposición a la ansiedad y el estrés, riesgo de extubación, dificultad para adaptarse al ventilador mecánico, desacoplamiento, inestabilidad hemodinámica y la aerosolización. También pueden ocasionar complicaciones como el síndrome de abstinencia por el uso prolongado de benzodiazepinas, propofol y opiáceos, ¿no? Y por el retiro abrupto de estos productos, por lo que, ¿no? Al momento de retirar la pseudoanalgesia, ¿no? Debemos de hacerlo de manera gradual, ¿no? Titular de manera gradual, lento, poco a poco, ¿no? Porque si no, podríamos producir un síndrome de abstinencia, ¿no? El síndrome post-UCI, ¿no? Que está representado, ¿no? Por debilidad neuromuscular, deterioros cognitivos, depresión, síndrome de estrés postraumático, ¿no? Que, bueno, esto se va a tratar ya fuera, ¿no? Fuera de la UCI, cuando el paciente pueda salir de alta. Bueno, como vemos acá, observamos una de las herramientas objetivas, ¿no? El índice biespectral, o más conocido como BIS, se ha estado implementando poco a poco en los diversos hospitales, ¿no? El cual nos va a brindar, pues, ¿no? Una valoración más exacta, ¿no? De la sedación, un monitoreo más preciso, ¿no? Bueno, es un instrumento de evaluación objetiva, ¿no? Y más precisa de la sedación. Este índice biespectral es un análogo encefalográfico que se determina por medios informáticos y que se usa en la actualidad para vigilar los niveles de sedación profunda, hipnosis, ¿no? De los pacientes bajo pseudoanalgesia. Nos va a ofrecer, como vemos ahí en la imagen, una puntuación de 0 a 100, en la que 0 representa la ausencia de la función cerebral y 100 el nivel de alerta completa del paciente. No, como la evaluación no objetiva a través de estos monitores, no se basa más que nada en medir la actividad eléctrica cerebral, ¿no? En 2 o 4 derivaciones, estimando así la profundidad anestésica, ¿no? Según su disponibilidad. Se produce su uso únicamente en pacientes con sedación profunda, es decir, en términos de RAS, cuando el paciente está entre -4 y -5, ¿no? Nuestro puntaje, donde la evaluación clínica no es posible, ¿no? Para su utilización se recomienda asegurar que todos los electrodos estén adecuadamente colocados. Dejar pasar al menos 3 o 5 minutos para lograr una señal estable, evaluar la presencia de artefactos y evaluar la calidad de la señal, ¿no? La actividad que detecta, ¿no? Este sistema va a tener, vamos a buscar un objetivo que será entre 40 y 60, ¿no? O más bajo, ¿no? Que va a la sedación profunda, ¿no? Para poder mantener tranquilo al paciente, ¿no? Eso nos va a indicar que el paciente, ¿no? Está bien acoplado, no lucha con el ventilador, ¿no? Entonces, es lo ideal, ¿no? Mantenerlo entre 40 y 60 más o menos de puntuación. Bueno, la evaluación del delirium, ¿no? En algunas instituciones también se está implementando escalas, ¿no? Para poder evaluar el delirio, la condición del delirio, ¿no? Una condición que deberíamos de evitar en nuestros pacientes críticos, ¿no? Pero como ya lo mencionamos inicialmente, estas actividades
¿no? O, guías que nos recomiendan, ¿no? Para poder evitar esto, se han visto truncadas, ¿no? En estos tiempos de pandemia, pero tenemos también escalas como herramientas, como el método de evaluación de confusión mental en la UCI, ¿no? Más conocido como CAM-IQ, que nos van a ayudar a determinar, ¿no? El nivel o el grado de delirio que pueda presentar un paciente. Una de las herramientas, esta herramienta, ¿no? Que es considerada como una adaptación de la herramienta CAM que se utiliza en pacientes no críticos por personal con entrenamiento formal en psiquiatría, ¿no? Es una escala que evalúa 4 síntomas cardinales del delirio, que son la aparición aguda y curso fluctuante de una alteración en el estado mental del paciente, la inatención o la disminución de la atención, la alteración de la conciencia y los trastornos cognitivos, como pueden ser el pensamiento desorganizado. No es una herramienta fácil de aplicar, que no requiere tanto entrenamiento y que se aplica de forma rápida. Acá tenemos algunos los fármacos más utilizados durante la sedoanalgesia, ¿no? Y también algunos bloqueantes neuromusculares que estamos haciendo uso, ¿no? En la actualidad en nuestras unidades críticas, ¿no? Dentro de los sedantes, los más utilizados, o bueno, los medicamentos que utilizamos en nuestro hospital, en el INE, son el midazolam, ¿no? El propofol y la dexmedetomidina, ¿no? Que lo utilizamos como sedantes, ¿no? Y los analgésicos, utilizamos fentanilo, la morfina, el tramadol, y como bloqueantes neuromusculares estamos haciendo uso principalmente del bromuro de rocuronio y en algunas ocasiones de purón. Una sedación profunda con o sin bloqueantes neuromusculares en pacientes con COVID tiene por objetivo mejorar la compliance, ¿no? Es decir, mejorar la capacidad ventilatoria, ¿no? Y también suprimir el esfuerzo ventilatorio, ¿no? A manera de facilitar ¿no? la adaptación del paciente al ventilador mecánico. Acá vamos a ver algunos medicamentos. Este, Vamos a comenzar con los sedantes, el midazolam, ¿no? Que nosotros para hacer la preparación, vamos a enfocarnos más que nada en la preparación y para la infusión, ¿no? Nosotros hacemos uso de este sedante en presentación de 50 miligramos, que viene en un frasco de 10 ml, ¿no? El cual este, diluimos, ¿no? 2 ampollas de 50 miligramos, haciendo un total de 100 miligramos en 80 ml de suero fisiológico, ¿no? Haciendo un volumen total de 100 ml, ¿no? Y el cual, ¿no? Lo podemos duplicar, ¿no? Para poder tener más volumen y disminuir el constante ingreso a la unidad del paciente, ¿no? Para estar recambiando de manera constante, ¿no? Podemos duplicar esa dilución, ese ejemplo de preparación, ¿no? El ejemplo que vemos ahí es en un volumen de 100, pero podemos, como le repito, preparar, ¿no? En un volumen de 200, 300, ¿no? Con esos mismos, ¿no? Con esos mismos parámetros. Como sabemos, bueno, para tener en cuenta, ¿no? Y vigilar y monitorizar a nuestro paciente, dentro de los efectos que puedan ocasionar, ¿no? El midazolam, ¿no? Y no asustarnos mucho, es que tienen, ¿no? Efectos hipotensores, ¿no? Cuando administramos en mayores cantidades, ¿no? Empieza el paciente a disminuir la presión arterial, hay una ligera depresión respiratoria, ¿no? Son respuestas normales o efectos secundarios, ¿no? Que pueden ocasionar este sedante. Y también deberíamos de conocer, ¿no?
qué medicamento nos ayuda a revertir en los efectos, ¿no? Por si llegamos a una sobresedación por midazolam, ¿no? El medicamento que nos va a ayudar es el fumacenil. ¿Qué más? Vamos a ver acá el otro sedante, el propofol, que es un analgésico, es un sedante de acción corta, un sedante de acción corta, ya que nos ayuda para inducir, ¿no? A inducir nos referimos, bueno, en áreas críticas para poder quizás intubar al paciente, entonces iniciar, ¿no? La pseudoanalgesia a través de la inducción, ¿no? Con bolos de propofol, no, primero de fentanilo y luego, ¿no? Utilizamos el propofol como sedante para que nos pueda ayudar a inducir al paciente, ¿no? Pero también se puede usar como, o sea, sedante de mantenimiento, ¿no? Una infusión continua. Bueno, esto nosotros lo preparamos puro, ¿no? En frascos de Volutrol, ¿no? Llenos de Volutrol de un volumen de 150 y hacemos el recambio cada 12 horas, ¿no? Porque por la inestabilidad por la poca estabilidad de este medicamento, ¿no? Hacemos el recambio con todo equipo, todo el Volutrol. Tenemos la dexmedetomidina, un medicamento, un sedante que no, va a proporcionar al paciente también, ¿no? Como les digo, sedación, inducción anestésica, ¿no? Se van a usar también para tratamientos de crisis convulsivas, agudas y prolongadas. También dentro de sus efectos en estos medicamentos van a producir bradicardia, ¿no? Y con posterior hipotensión. Esto lo diluimos, ¿no? 2 frascos ampollas en 96 ml de suero fisiológico, haciendo un volumen final de 100 ml, ¿no? Generalmente este medicamento lo utilizamos cuando el paciente ya está en un destete, ¿no? De la sedación, ¿no? Es un fármaco ideal para el destete y nos produce una sedación consciente. El fentanilo como analgésico es un analgésico opioide, ¿no? Que también puede causar depresión respiratoria. Es un analgésico de corta duración que también se puede usar en infusión continua y para inducir, ¿no? A pseudoanalgesia. La naloxona revierte los efectos del fentanilo, ¿no? Y los demás opioides, ¿no? Eso también debemos de recordar. Igual, lo diluimos 2 ampollas de 0.5 miligramos, que hace un total de 1 miligramo en 80 ml de suero fisiológico como volumen final, ¿no? Y como bloqueante neuromuscular, como ya les dije, usamos el bromuro de rocurón, ¿no? Que nosotros hacemos una dilución, una concentración de utilizamos en esta presentación, ¿no? De 50 miligramos en 5 ml, ¿no? Diluimos 10 ampollas de 10 ampollas de bromuro de rocuronio en 50 ml de suero fisiológico, igual haciendo un total de volumen total de 100 ml. Bueno, así en general los cuidados de enfermería que debemos de tener en cuenta, ¿no? Y como ya dijimos, la valoración individualizada. Antes de iniciar la analgesia debemos de revisar los antecedentes de alergias, valorar necesidades emocionales, mantener un ambiente relajado. El personal de enfermería es responsable de la administración de la pseudoanalgesia, ¿no? Monitorización, valoración y cuidado del paciente. Debemos, como ya mencionamos, poseer una formación y la experiencia para el manejo seguro de los fármacos, y así como las habilidades precisas para conocer sus indicaciones, complicaciones y efectos secundarios. Registrar, evaluar y monitorizar los parámetros hemodinámicos del paciente con intervalos regulares, así como los fármacos administrados, la dosis, la tolerancia, etc. La titulación de pseudoanalgesia y siempre disponer de un antagonista. Bueno, vamos a concluir, ¿no? Con em,
tenemos, ¿no? Como dice ahí, tenemos que optimizar el confort del paciente, porque mientras el paciente está tranquilo, no tenga dolor, no tenga molestias, no se va a originar ninguna complicación. Va a dejarse llevar tranquilo y va a evolucionar favorablemente, ¿no? Vamos a tratar los factores predisponentes dependiendo de cada situación del paciente, ¿no? Vamos a tratar los factores que predisponen a que el paciente esté condicionado a causar alguna complicación, ¿no? También vamos a garantizar la sincronía con el ventilador mecánico, ¿no? ¿Qué queremos decir con eso, no? Que en general todos los pacientes, pero en estos pacientes particularmente con COVID, lo que queremos es evitar que el personal de salud se contamine, ¿no? ¿Y cómo evitamos eso, no? Si hay una buena sincronía con el ventilador mecánico. Eso quiere decir que el paciente está bien sedado y requiere de un relajante muscular, ¿no? Que también esté bien relajado para que el paciente se acople al ventilador mecánico, ¿no? Hay varias escalas para evaluar, ¿no? Al paciente sedado. La evaluación debe ser en equipo para evaluar de manera diaria y cómo va evolucionando el paciente, ¿no? Y primero tenemos que ver la analgesia del paciente, que él se sienta confortable, que esté tranquilo y que esto va a condicionar que el paciente esté, ¿no? Con menos predisposición a infectar al personal de salud. Cada paciente maneja diferentes comorbilidades, ¿no? Como ya hemos visto, y es muy importante tratar de destetar o sacarlos de ventilación mecánica lo más pronto posible, para así, ¿no? Evitar que el paciente esté mayor tiempo en la UCI y evitar cualquier complicación que pueda acarrear. Bueno, eso es todo con respecto a la exposición. Espero que les haya servido y les ayude en algo. Gracias por su atención. A nuestro público presente, los invitamos